Ok, un momento, ¿me estás diciendo que Jesús no fue el que instituyó a las religiones y que su muerte en la cruz no fue para la salvación del mundo por sus pecados? Además de que su madre María lo veía en la infancia como un revolucionario que expulsaría en el futuro a los romanos y no como el Hijo de Dios. Pues estos y otros temas son los que aquí vamos a tratar, así que no se diga más y vamos a comenzar. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y les traigo la video reseña y recomendación literaria de la semana. El libro por excelencia que traigo para todas y todos ustedes es uno de los más increíbles que he podido releer en estos últimos tiempos. Así es, ni más ni menos. Les traigo el libro número 3 de la excelente saga Caballo de Troya, escrita por el español Juan José Benítez. Lleva por título Saidán y quiero decirles algo antes de comenzar con esta reseña. Leer esta saga ha sido muy importante en mi proceso de adolescencia y juventud. Releerla ahora, rebasados los 30 años, me ha dejado nuevas enseñanzas, bastantes aprendizajes, momentos de reflexión demasiado intensos, pero subir las reseñas ha creado en el canal una hermosa comunidad de personas que me han pedido que reseñe todavía más cosas de este tipo. Así que antes de avanzar, si ustedes no han leído el libro 1 o el libro 2 de la saga Caballo de Troya, los invito a que antes de estar aquí puedan ir a experimentar esa emoción gigantesca que te puedes encontrar en las páginas de estos libros. Si tú ya los leíste, la reseña del libro número 1, que es Jerusalén, está aquí abajo en la descripción, y la reseña del libro número 2, que es Masada, también están aquí abajito, o los pueden encontrar en las tarjetas que se encuentran aquí arriba. Ya, si ustedes han leído estos dos libros anteriores y están a punto de leer este tercero o ya terminaron de leerlo, pues ahora sí, bienvenidos a esta reseña. Otro elemento que no quiero dejar pasar es que me ha gustado cómo bastantes personas se han acercado al canal por este tipo de reseñas, pero debo advertirles algo. En este momento no voy a explicar a detalle todo lo que contienen estos libros porque es demasiado. Sin embargo, les daré la opinión que tengo de los elementos que más me sorprendieron. Entonces sí, probablemente habrá algunos spoilers. ¿Y por qué lo hago? Ya que me encanta compartir con ustedes nuevas cosas, bastantes aprendizajes. Hay gente que me ha dicho, Rodo, no me gusta que estés hablando de estos temas. Otros que me han dicho, Rodo, es fascinante que estés abordando a Caballo de Troya. Si tú te sientes ofendido por la manera en la que me expreso, me muevo o hablo, porque tú ves con ojos realmente amorosos a esta saga, con esos mismos ojos de amor te invito a que respetes mi personalidad. Y si tú dices, pues qué chido que estás reseñando estos libros, te agradezco bastante porque estoy dispuesto a terminar de reseñar toda la saga. Dicho todo ese comercial, de paso suscríbete, dale like, hazte miembro si quieres apoyarme bastante. Ahora sí, vamos a entrarle con todo. Caballo de Troya número 3, Saidán, fue publicado en 1999 en su primera edición, después en el 2011 se volvió a publicar. A la fecha tiene bastantes reediciones y es fascinante el peso que ha tenido Juan José Benítez con su tercer libro de la saga Caballo de Troya. Si quieren conocer más de Juan José Benítez, en la reseña 1 y 2 conté muchos temas increíbles. Pero fue escrito en 1987, muchos años antes, hablando de el diario del mayor, las primeras partes que fueron terminadas por ahí del 79. Después del corte rápido en el que nos quedamos con Masada, el segundo libro, porque si ustedes lo recuerdan, nos quedamos con ganas de más, queríamos saber más,
pero el único fragmento de documentos que le habían compartido a Juan José Benítez el Mayor únicamente terminaban ahí. Necesitábamos más cosas, pero para poder continuar con el mensaje del Mayor fue necesario el análisis ahora de un nuevo criptograma. Todo esto sucede en España. Una vez más, Caballo de Troya nos ofrece una aventura policíaca en la que Juan José Benítez, como todo el aventurero que es, comienza a superar metas y este gran criptograma ahí en su país natal. Precisamente quiero leerles el enigma, por eso tengo un separador aquí en mi libro, al que se tuvo que enfrentar nuestro investigador. Este enigma es el siguiente. Mira, envío mi mensajero delante de ti. Marcos 1:2. Jasor es su nombre, y sus alas te llevarán al guía. Marcos 6:2:0. El número secreto de sus plumas es el número secreto del guía, el que ha de preparar tu camino. Marcos 1:2. Si ustedes ya leyeron el libro, se darán cuenta rápidamente el significado de este gran enigma, pero si apenas están a punto de leerlo o están leyéndolo en este momento, se dan cuenta que Juan José Benítez entra en un conflicto total. Todos sus conocimientos, todo lo que él sabe, trata de usarlo para lograr interpretar este nuevo criptograma que arrojará la ubicación o posible entrega de nuevos documentos que el Mayor ha dejado encomendados para él, y así poder ofrecernos nuevas facetas de este viaje en el tiempo tan increíble que realizaron. Lo sé, puede ser ciencia ficción, puede ser real, pero que realizaron nuestros amigos Jasón y Eliseo. Entonces, este supuesto diario había sido terminado por ahí del 79, ya se los había comentado, pero nuevamente tenemos un libro ahora que está dividido en 3 secciones. Saidán se puede dividir en 3 partes. La primera es esta aventura policíaca, un thriller alucinante con un tono detectivesco. Pareciera que estamos con Indiana Jones o alguna historia similar, el agente 007, pero es nuestro Juan José Benítez. La segunda parte es el análisis ya de este nuevo manuscrito, con apariciones del maestro realmente alucinantes. Y la tercera parte, Juan José Benítez nos ofrece algunos pendientes del libro anterior, precisamente de en lo que nos quedamos en Masada. Aquí se nos ofrecerá una explicación bastante genial con los años perdidos de Jesús, la infancia no contada en el canon bíblico establecido y aceptado por las religiones. Si tú no quieres conocer spoilers, si únicamente te quieres quedar con esta mi primera impresión y ver que realmente te recomiendo Saidán, no avances por favor, porque a partir de este momento voy a hablar de spoilers, así que acompáñenme si quieren aventurarse conmigo. En la primera parte, que es esta sección detectivesca, es muy notable que el autor fue bastante precavido y muy perseguido por organizaciones u organismos gubernamentales que estaban ya en contra de todas sus investigaciones. Ojo, Juan José Benítez es un periodista que se ha metido en bastantes problemas. Es ufólogo, esa es su principal actividad, pero al momento de tener contacto con estos supuestos militares viajeros del tiempo, había organizaciones que no les parecía, pero también otras investigaciones que él realizaba, lógicamente tenían que estar en el ojo del huracán por personas que les llegase a afectar los resultados o lo que él publicase respecto a lo que oficialmente se estaba encontrando. Entonces es muy padre. Para lograr un verdadero análisis de este primer criptograma con el que se encuentra, que es el segundo, porque en los anteriores libros ya había pasado por una prueba similar. Entonces tuvo que usar elementos que me interesaron bastante y que lo aplaudo al principio de este libro, porque a pesar de que es bastante largo y en ocasiones se siente ligeramente tedioso, ya que pareciera que se va a ir por un lado y de repente corta tajantemente eso y te cambia de dirección la dinámica del mismo, pues te ayuda
a interesarte en otros temas. A mí en lo personal me gustó muchísimo que se tocaran algunos temas tabú, temas conspiranoicos, pero con bastante madurez. Por eso es que él tuvo que agarrar elementos principales de la historia universal, a investigar elementos sobre el contexto que estaban viviendo, problemáticas, y me interesa cómo entran personajes de la historia, tanto mítica como historiográfica. Aquí tenemos a Azor, hay un análisis del tarot, la cábala, el Zohar y viajes en museos realmente increíbles. Te conecta directamente con la historia de la religión, la historia de las definiciones teístas que actualmente pues siguen vigentes y los orígenes de lo que hoy entendemos como una religión o religiosidad humana. Entonces eso es bastante interesante. Benítez no se queda quieto en esta búsqueda de encontrar respuestas, viaja a Israel en busca de Azor, que él era su primera impresión respecto al análisis de este criptograma, y hasta en el avión encuentra numerología. Es interesante porque a veces las cosas más sencillas o más difíciles las encontramos en las más sencillas. No todo nuestro conocimiento nos puede salvar cuando lo que más debemos analizar o usar es nuestro instinto. Ya en Israel, Juan José Benítez comenzó a interrogar a especialistas en historia en la materia, pero nuevamente estaba siendo observado y vigilado por sus enemigos en temas de periodismo. Ya que el gobierno de Israel pues le preocupó que su visita a ese país no fuese únicamente para escribir un nuevo libro, como él lo había estado comentando, ya que en ese momento, en 1986, hubo un problema con un reactor derribado. Por tanto, los judíos se preocupaban bastante de que Juan José Benítez fuera a investigar eso, y creo que realmente en ese momento lo observaban previniendo esa parte. Tuvo reuniones con la embajada de Israel, de hecho se relacionó bastante bien y pudo visitar, esto fue alucinante, la Biblioteca Nacional del Museo de Israel. Las descripciones son increíbles, a mí me encanta viajar a los museos, conocer nuevas cosas, y eso me fascinó por completo. También llegó a Galilea y ahí se siente algo súper lindo, ya que todos los que tenemos fe, no tanto una religión, pero quienes creemos en algo más allá de la naturaleza que podemos hoy percibir humanamente, pues nos agradaría bastante llegar a Galilea, estar en los lugares en los que Jesús creció, vivió y realizó grandes obras. Entonces se nos explica en el libro cómo Juan José Benítez logró percibir esos sentimientos que todo creyente siente al pisar el mismo lugar que pisó el Maestro Jesús. Si están aquí es porque les interesan estos temas, entonces empatizarán conmigo este amor por la figura de Jesús. Aunque cada día conocemos más y diferentes cosas de él, pero todo lo que le rodea es realmente interesante. Ya en esta visita a Galilea, a Israel, pues él está sumamente preocupado por responder correctamente este criptograma y se da cuenta que la resolución del mismo es totalmente distinta a lo que esperaba. Es muy sencillo y termina siendo un guía el que le tiene que entregar en las manos, después de algunas indicaciones, el mensaje, los textos que faltan de esta segunda entrega, porque créanme, el libro nos deja saber que todavía hay más, y es lógico porque faltan muchísimos libros. El guía que tenía a la mano el paquete del mayor para entregarlo a Juan José Benítez se emociona bastante porque le dice: wow, te habías tardado muchísimo. Y aquí concluye la primera parte, todo es emocionante, hay bastante intriga, aunque sabes que Juan José Benítez pues siempre da libra, no deja de haber una preocupación bastante por qué va a suceder con él. Ya para la segunda parte del libro, ahora sí comenzamos con el viaje que ofrecen los nuevos documentos. Empiezan justo donde terminó el libro de Masada, en
Entonces, aquí comienza fuerte, porque empieza narrando la experiencia de Eliseo y de Jasón frente a las apariciones narradas y también a las apariciones ocultas de la Biblia, porque cuando Jesús resucita, se aparece en varios lugares con base en la Biblia canónica de las religiones actuales. Pero en este momento Jasón y Eliseo experimentan otras apariciones también y la reacción de los discípulos es totalmente distinta. Me encanta porque Jasón nos cuenta cómo, o el mayor nos cuenta cómo los discípulos se comportaban de una manera estando el maestro y se comportaban de otra no estando. Todavía hasta ese momento no eran los grandes líderes morales o religiosos como hoy los conocemos o como quizá pensamos que eran. Y esto está chido porque nos permite tener una empatía más cercana con lo que realmente es la humanidad. Sean o no creyentes, somos imperfectos, entonces eso hace que empatices realmente con la historia y no que pienses mal de los apóstoles. Al contrario, ellos son hombres y lo que hacían era creer, confiar en algo que todavía no entendían. Como Eliseo también busca tocar el pulso de Jesús porque él decía, wow, está muerto, sobrevivió o resucitó, ¿qué está pasando aquí? Jasón y Eliseo tenían prohibido darles detalles del futuro a los demás, pero Jesús sabía qué onda con ellos. Entonces, cuando Eliseo se acerca a Jesús, le busca el pulso y es muy bonito cómo Jesús responde con emociones que arrojan muchísima paz. Eso es realmente impresionante, pero prepárense porque vienen los misterios más emocionantes. Es ahora que Jesús explica a los viajeros que entiende lo que están haciendo. Les digo, él ya sabía quiénes eran y lo que estaba pasando realmente. Entienden la misión, caballo de Troya. Habla de lo confundidos que están sus discípulos, como ellos todavía no logran entender y quizás nunca lo harán en su vida en ese momento. En esa etapa de la historia, lo que realmente Jesús venía a explicar. Él aprovecha para dar a conocer de manera majestuosa la verdadera vida y les dice, no os atormentéis, porque aún podéis alcanzar a las estrellas. Nada en este mundo quedará oculto. Eso es realmente majestuoso. Siempre hay una visión hacia las estrellas, hacia el Padre, hacia los reinos que se encuentran allá en lo que para nosotros todavía es desconocido. Es realmente alucinante la explicación sobre una gran pregunta: ¿qué es el Padre? Algo que filósofos, pensadores, creyentes, religiones la tienen ahí al pie del cañón y continúan tratando de analizarla, pero Jesús dice, ¿qué es el Padre? Necesitamos para entenderlo o ni siquiera tratar de comprenderlo, antes que todo elevar nuestros estados de conciencia, entender qué es el no tiempo. Wow, esto de verdad me voló la cabeza, lo podría leer y releer una y otra vez y en cada ocasión nutriría bastante mi ser porque es alucinante. Y es aquí donde no quiero defender la postura de Juan José Benítez, pero él ha dicho que no se le ocurrirían jamás estos diálogos filosóficos que tienen los viajeros en el tiempo con Jesús. Jesús expresa algo que es realmente alucinante porque les comenta que el verdadero nombre del Padre es Micael, que así lo conocen en el universo y que lejos de entenderlo como el Dios que nosotros queremos construir, debemos entenderlo como la causa del universo, el Padre. Y me encanta cómo lo dice Jesús, porque le dice Abba, que es ese papito, ese diminutivo con mucho cariño y respeto. Dice el Padre, no pide un nombre, no pide que se le denomine en una posición. El Padre solamente pide reconocerlo, eso le basta. Y comenta que en las regiones celestes, en el universo, se le conoce como el centro universal, como el centro divino, el apoyo infinito, divino controlador, el ajustador divino, entre otros nombres. Y te deja pensando,
Wow, o sea que no estamos solos, no es el único lugar en donde tenemos la creencia o la esperanza en que hay algo más allá que sostiene a todo el universo y la existencia conocida y desconocida. También comenta otro dato realmente intrigante y sobre todo para los creyentes. Él dice, Jesús, que el paraíso es una isla nuclear de luz sin lugar en un espacio físico. Ahora él lo comenta como paraíso. Algunos creyentes dirán, bueno, una cosa es el paraíso, otra es el cielo, pero que se da a entender Jesús que es esa eternidad con Dios lo que está manifestando. Pero comenta Jesús que para entrar en el paraíso que él menciona se requiere mucha preparación y que no entendí si únicamente el planeta Tierra o esta vida terrenal material no es la única morada. Él menciona que tendrá que pasar la humanidad por otras moradas, por otras etapas antes de poder estar listos para entrar a lo que él denomina como paraíso, que es esa cercanía y contacto con Dios. También menciona lo que la Biblia dice respecto a no poder ver el rostro de Dios o no poderle ver cara a cara porque no estamos preparados, aunque y Jesús dice, no se preocupen por lo que todavía no entienden, ocúpense de comprender lo que ya tienen porque Dios se ha instalado de diferentes modos, maneras como Él quiera en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Eso es reconfortante, pero te hace pensar bastante. Y una vez más, es bastante importante reconocer el apoyo que tiene Curtis, porque eso sí, hay conexiones con los otros libros. Y la manera en la que ellos todavía se deben ocultar la cuna y deben planear y llevar al pie de la letra la misión Caballo de Troya. En este libro, Eliseo tiene una importancia todavía mayor, porque en los otros dos libros anteriores, como que siempre Eliseo quedaba rezagado allí en la cuna. Ya pronto espero leer también el diario de Eliseo, pero en este tercero, Eliseo ya tiene mayor protagonismo. De hecho, Jasón lo llama ahora como mi hermano y se preocupa bastante porque pasan algunos problemas que, pues lógico, quieren conocerlos, tienen que leer el libro. Entonces, ya hay una conexión más brutal entre ellos porque tienen más cosas que compartir. Pero bueno, continuando con la charla, en otras apariciones, esto con Jesús, se le pregunta sobre temas controversiales. Pero uno de los que más me impactó fue el tema del aborto, porque precisamente le preguntan, oye Jesús, ¿qué onda con el aborto? Para que vean que ya en esos tiempos también se analizaban este tipo de problemáticas. No respondió radicalmente y es como muchos deberían hoy responder este tipo de cuestionamientos, porque a veces te preguntan, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Sí o no? Quieren que seas imparcial luego, que seas totalmente directo y considero que estos temas debes abordarlos con mucha paciencia, tranquilidad y sabiduría. Entonces, lo que dijo Jesús es opinión del libro, de lo que encontré ahí y de sus palabras de Jesús. Entonces, él comentó, la creación entera es obra del Padre. Cualquier profanación del orden está mal, es algo que le afecta a la existencia. Cada unidad es parte del todo. El hombre debe ser falible para ser libre. Entonces es alucinante la manera en la que se entiende los errores y los pecados por parte de la opinión o cosmovisión de Jesús en ese momento. Por eso también aquí debemos entender algo, que no debemos confundir error con pecado. Cierra con otra frase casi enseguida en donde dice, el poder de la revelación no debe engendrar ciencia ni religión. Y lo remata diciendo, la creencia y religión deben conectarse, la ciencia y la religión deben conectarse. Si están desconectadas, no sirve de nada. Y aquí es donde me interesa bastante puntualizar en algo. Ya en muchas otras ocasiones o en otros libros, algunos videos, lo he dicho. Jesús no vino a establecer religiones o la figura historiográfica o religiosa que tenemos de este personaje
no es el promotor de una religión por completo, como hoy mucha gente lo percibe. Él decía que la religión debe estar en contra del sectarismo y dogma, porque debemos separar lo que se entiende por religión. La religión para Jesús siempre fue el amor, únicamente. Todas las consecuencias positivas que el amor conlleva es lo que deberíamos entender, según él, como religión. Y hay una frase que me movió bastante y me hizo entender, divagar y reflexionar ante muchas cosas que he vivido y he pensado. No estoy diciendo que me está cambiando por completo la vida, caballo de Troya, pero sí estoy diciendo que es bueno tener este tipo de reflexiones. Él dice, es mejor una religión sin iglesia que una iglesia sin religión. En otras palabras, es mejor tener amor sin una iglesia a tener una iglesia que no tenga amor. Y hablando de instituciones grandes o pequeñas, es un peligro también, lo advierte Jesús, llamarse el pueblo elegido, que no se sientan orgullosos, vanagloriados. Eso es alucinante, de verdad. Increíble la profundidad con la que se expresa Jesús en Caballo de Troya 3. Por último, Jesús nunca quiso de entrada formar la iglesia, solo vino a dar testimonio del Padre y eso se lo puntualiza a Jasón y Eliseo. Mi labor aquí es únicamente demostrarles que el Padre ahí está. Y bueno, Jasón y Eliseo, hasta este punto, esto no quiero que se me pase, estaban sufriendo las consecuencias de los viajes en el tiempo ya explicadas en los libros anteriores, el envejecimiento prematuro, y hay encuentros también que ellos tienen que son bastante raros. No voy a decirles spoilers de los siguientes libros, pero hasta este momento decimos, bueno, ¿quién los estaba cuidando? ¿Quién estaba ahí con ellos? Aspectos ufológicos, probablemente visitas del exterior o de otro tiempo los estaban cuidando y espiando. Entonces es fascinante cómo en el pasado probablemente no estaban solos. Para continuar, quiero decirles que es sorprendente el análisis de la desintegración del cuerpo de Jesús, porque si tú ves que alguien desaparece de la nada, lógicamente hablando de las apariciones después de la muerte y resurrección de Jesús, pues los discípulos se sacaban de onda y también Jasón y Eliseo, porque decían, estaba aquí en algún momento y luego desaparece, pero la explicación de Jesús que da sobre la inexistencia de la materia o de lo que entendemos como existencia es impresionante. En este mismo momento también Jesús nos habla que los milagros no existen como los entendemos, que los estamos entendiendo mal. También se nos habla de los ángeles resucitadores, que eso me explotó la cabeza por completo. Y aquí hay uno de los temas más controversiales, por los cuales mucha gente tacha a Juan José Benítez como un problema hacia las religiones y los ha tenido. De hecho, líderes religiosos están totalmente en contra de lo que Juan José Benítez escribió o transcribió de los documentos supuestos de estos viajeros en el tiempo, porque Jesús en este instante habla de moral y de su propósito en la tierra. Él nos dice que está en contra de la salvación y que está en contra de la salvación mostrada o enseñada por la religión en ese tiempo y en el futuro, porque está hablando con Jasón y con Eliseo. Les dice, tenemos que entender que nuestro primer contacto con la moral es en la primera búsqueda de entender qué es Dios, a veces cuando somos niños. Esa es nuestra primera decisión moral y es cuando se despierta un interés importantísimo en la vida de todo ser humano. Él aclara, la vida solo es una experiencia. Y otra cosa realmente controversial es que si ya nos está diciendo que está en contra de la salvación mostrada por la religión, él dice también que la muerte en la cruz no fue para la salvación de pecados, no fue para salvar el alma de los seres humanos, tampoco fue para hacer un pago que se debía. Y aquí es donde mucha gente
podrá pegar el grito, pero es lo que dice el libro con las supuestas palabras de Jesús. Dice él, la doctrina de la salvación es realmente egoísta. Amar es sobre todas las cosas y nuestro Padre en el cielo nos ama. Por último, en esta segunda parte se explica un análisis realizado por el ojo de Curtis sobre el cuerpo de Jesús. El cuerpo glorioso, que quede claro. No había varias cosas, unas estaban distintas, pero nos enfocamos en el cerebro, porque ahí no había como tal la materia encefálica tal cual la entendemos, tampoco glándulas, todo era diferente. Pero descubren lo que muy probablemente sería o fuese ahora en la actualidad. Lo dejan en interrogante porque después de esto se llevó a un análisis en el laboratorio en donde lo único que se aclaraba es que tal vez sí exista el alma en su habitáculo y debemos entender que desde aquí cambia la perspectiva de la muerte. Si hay algo más allá, es importante que lean a profundidad esa parte, la última sección de la segunda faceta de este libro. Ya ahora sí, nos pasamos a la tercera parte y es realmente increíble, lo más conmovedor. Hay momentos tediosos, eso sí, de hecho te tardas muchísimo para llegar a esta última parte. En esta son menos páginas, pero es lo que a mí más me encantó, porque la segunda faceta me dejó muy perturbado. Esta tercera nos ofrece una charla con María que se había quedado pendiente. Ya nos habían dejado algunos datos interesantes en el libro de Masada, pero aquí María se explaya y casi puedo decirlo que se desahoga con Jasón y Eliseo. Juan José Benítez nos habla ya más de lo pendiente en esta charla, en la que María nos presenta detalles importantes de la infancia de Jesús, explicándonos que cuando era pequeño era un niño normal, hacía todas las cosas de niño, una vez se cayó, casi se muere. Jasón le dice, ¿y dónde estaban los ángeles guardianes? Pues no lo sé, era parte del propósito, la causalidad. Nos hablan de su primo Juan y también se explica a detalle todos los nacimientos de Jesús. De los hermanos de Jesús, hermanos y hermanas también. El conflicto de intereses que tenía Jesús con sus padres porque lo veían sin entender el propósito verdadero que tenían. A pesar de que habían tenido contacto ya con momentos sobrenaturales, no lograban percibir lo que realmente representaba a su hijo Jesús. También nos cuentan la enfermedad de María, los procesos difíciles y un aspecto totalmente intrigante. Otra cosa realmente controversial, la visión que María tenía respecto al Salvador que representaba a su hijo. Ella no lo veía como un salvador de almas, un salvador de pecados o un ente más angelical, sino que ella decía, mi hijo es el elegido, es un revolucionario político que expulsará a los invasores de Roma y dará libertad a nuestros pueblos. Entonces tenemos que preparar a nuestro hijo para esos momentos, porque algo que no se nos ha dicho, María y José tenían una mentalidad revolucionaria, a pesar de que en Nazaret a todos los veían como menos. José, él sí trataba de inmiscuirse un poquito más o tratar de entender la naturaleza de la misión verdadera que tenía Jesús. Esos encuentros de repente que él tenía con lo que llamaba su Padre en el cielo. Detalles que no se nos cuentan en la Biblia y que en otros escritos se nos narran de otra manera. El amor por la música y las artes que tenía Jesús, aunque algunos detalles también eran prohibidos por ese momento. Él veía raro que descansaran el sábado. Pero bueno, a los 12 años Jesús habló de la idolatría en su hogar y dijo, ¿cómo que se prohíben estas cosas pero en el hogar hacemos otras? Y eso le pega a las religiones actuales que quieren decirte, oh sí, no hagas esto porque está mal, pero acá en otras partes hacen cosas realmente más horripilantes. Pero bueno, su familia no hacía cosas feas, sin embargo, Jesús analizaba todo, era el que hacía preguntas que a veces sus padres no podían responder y se sentían mal,
porque hablaba del universo, siempre estaba pendiente de las estrellas. A los 13 él sintió la adolescencia también y como todo niño había problemas que él debía afrontar. Leía bastante, eso me gustó bastante. Todos en Nazaret se alegraban porque decían, wow, este cuate va a estar en las mejores escuelas, representará chido a nuestro pueblo. Jesús acompañaría, y aquí hay momentos importantes en su vida, a su familia a su primera Pascua, y a él le interesaba bastante. Desde pequeño era muy inteligente, le sorprendía a todos lo que podía hacer, pero la primera vez que él pudo observar el templo de Jerusalén quedó sorprendido por completo, y la reacción que tiene, lógico, repercutió en la manera en la que José y María veían o entendían a su hijo. La primera vez en el templo de Jerusalén dijo, esta es la casa de mi padre, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué no respetan? Y ya eso lo estaremos viendo en futuros años de Jesús, la manera en la que reacciona por visualizar de diferente modo la casa de su padre. La inconformidad de Jesús por los sacrificios aquí empieza. Por eso después, cuando adulto, él lo menciona que está en contra de entender su muerte como un sacrificio por una deuda que teníamos por el pecado. Pero bueno, esto es únicamente lo que dice Caballo de Troya, no se me confundan. Si quieren buscar esto en la Biblia canónica, no lo van a encontrar. Jesús siempre quiso estar en el templo y se nos presenta también esta faceta en donde supuestamente se perdió el niño y fue hallado en el templo. A Jesús le latía estar ahí y compartiendo y también haciendo preguntas difíciles a los doctores de la ley de ese entonces. Aquí se nos presenta a su amigo Lázaro. Eso es muy importante y bastante interesante porque él era muy bueno para hacer amistades y amigos. Cuando entra a la escuela ya a los 15 años, pues es fascinante porque se le auguraba un futuro prometedor hasta que lamentablemente muere su padre José cayendo en una de sus construcciones, porque dicho sea de paso, José no se quedó con las manos cruzadas. Se nos presenta únicamente como un carpintero que no hizo muchas cosas en la Biblia canónica, pero aquí se nos explica cómo José se atrevió a ser emprendedor y terminó siendo un gran contratista que pues económicamente no sufría. Cuando se muere, entonces Jesús pasa a ser esa figura del hombre de la casa, el hombre de la familia, con todos sus hermanos. Todavía después de la muerte de José nació la última hermana de Jesús y todo comienza a cambiar en la vida del maestro. Ya no puedo decirles más cosas porque aquí se queda el libro. Sé que vendrán más detalles, más elementos. Se nos explica también detalles de cómo María reaccionó ante la muerte del amor de su vida, José. Es bien bonito cuando María se expresa de José y le dice, mi amor. Eso te inspira bastante. Pero bueno, no quiero ahondar más en el asunto. Ya les dije mis reacciones de los temas que consideré más importantes de este libro número 3, Saidán. Quiero que sepan que los estoy reseñando con mucho respeto, pero lógico, todo lo paso por un filtro de conocimientos. Se los repito, no crean todo lo que encuentran en un libro, en internet, en la opinión de líderes religiosos, lo que sea. Siempre busquen un juicio crítico ante cualquier opinión, reseña o recomendación, porque hay mucha gente que ocupa el conocimiento para manipular sus mentes. Se trata de ser libres. Así que eso ha sido todo por esta tercera reseña. Son bastante largas estas reseñas, pero ustedes me han dicho, Rodo, expláyate en estos temas. Entonces agradezco a quienes están aquí. Si por primera vez llegaste al canal, invito a que te suscribas, actives la campanita, compartas este video para que podamos llegar a más personas. Y si tú tienes las posibilidades económicas de apoyarnos, la mejor manera de hacerlo a la distancia es uniéndote a los miembros del canal. Siempre los mencionamos al final de todos los videos y nuestro agradecimiento será eterno por seguir fomentando la lectura, el pensamiento crítico y la investigación de temas realmente interesantes para la existencia misma. No lo olviden, mi nombre es Rodo y este es su canal
quien dijo que no se podía viralizar con libros.